Deuteronomio 34, versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a leerlo. Leamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Vamos a leer aquí del versículo 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Padre, te damos gracias por esta palabra, que tu palabra entre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mantenga la Biblia abierta, mira lo que dice ahí. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Moisés fue un hombre que, primero, que nació como un milagro. La misma gloria de Dios lo preservó desde que estaba en el río Nilo y lo rescató del río Nilo. Lo metió en el palacio de Faraón, que era el príncipe, el rey de la tierra donde él vivía. Mire lo que hace Dios. Ellos entraron a Egipto, pero entraron como esclavos. Porque el primero que entró ahí fue José. Fue vendido por sus propios hermanos. Óigame bien, los mismos hermanos fueron los que lo vendieron. Por eso uno debe tener cuidado. Y es bíblico. A Jesús lo vendió su mejor amigo. Se lo vendieron a un hombre allá en Egipto. Potifar lo compró. Sabemos que fue la voluntad de Dios. Pero él compró algo que no sabía de dónde venía. Por eso uno tiene que saber la procedencia de las cosas que llegan a nuestras vidas. Que esa persona que quiere ser amigo nuestro, uno no sabe quién es. Tenemos que tener mucho cuidado. Y él prosperó allí. Dios lo prosperó en Egipto, porque el que es de Dios prospera donde quiera va. Tú no tienes que estarte rompiendo la cabeza buscando una visa para irte para Estados Unidos. Donde tú estés, Dios te va a bendecir. Porque dice la Biblia que la bendición de Jehová nos seguirá todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, vendieron a ese muchacho, y como Dios estaba con él, porque dice la Biblia que cuando José estaba en la casa de Potifar, toda la casa de Potifar prosperó. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, la gente se va a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Pues mira lo que dio Potifar. Supo que su casa había prosperado porque Dios estaba con él. Entonces, el fracaso o el éxito que nosotros tengamos en la vida depende con quién nosotros nos juntamos. Óigame, depende con quién nos juntamos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Él estuvo ahí en la cárcel, y de la cárcel pues Dios lo sacó y lo honró. Porque él estaba preso, pero él era inocente. Porque si no lo hubiera honrado, Dios lo deja ahí hasta que pague el último cuadrante. Porque la gente que está en el proceso de Dios no lo saca del horno hasta que esté listo. Él influenció en el palacio del faraón. La casa del faraón también prosperó. Egipto no murió de hambre, aunque el hambre vino a toda la tierra. En su casa había grano, porque había un hombre sabio en el gobierno. Óigame bien, si en los gobiernos de la tierra hubieran hombres como José, temerosos de Dios, otro gallo cantara. No hubiera hambre, no hubiera escasez, no hubiera mafia, no hubiera corrupción. Pero dice que era hermoso. Y dice, aquella mujer quiso conquistarlo y hacerlo caer en pecado, y él rechazó eso. Si así hubieran hombres fieles a Dios en los gobiernos, hubieran naciones limpias y puras. Porque la Biblia dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se goza, el pueblo se alegra. Pero que cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime, el pueblo llora, sufre. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba allí, él estaba solo. José estaba solo en una nación lejana. José significa Dios añade. Porque eso significa que cuando uno busca a Dios primeramente, el reino, su justicia, lo demás te lo añade Dios. Pero hay gente que quiere que Dios le añade y no busque a Dios. No busca a Dios. Porque están enfermando, quieren que Dios vaya allá a levantarlo.
O cuando se lo está llevando el diablo. Cuando se lo está llevando el diablo, ahí sí se acuerdan de Dios. Este hombre estaba allí en ese pueblo, pero él estaba solo, era un adolescente y él, la circunstancia de la vida lo movió de donde estaba porque él era el consentido de su padre. Mire, lea la Biblia, él era el consentido de su casa. Su papá le tejió un manto de colores y se lo puso. Él era el muñeco de la casa. Y Dios tenía plan con él, porque antes de que papá le hiciera el manto, ya Dios le había mostrado los sueños, le había mostrado en sueños lo que Dios tenía con él. Quería usarlo, Dios quería usarlo, pero había un problema, que este era un consentido. Y los muchachos consentidos no sirven, no sirven. La Biblia dice que el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Eso lo dice la Biblia, que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, cuando a los hijos, a la gente se le tiene mucho consentimiento y como si fuera un muñequito de porcelana, terminan no sirviendo para nada. Entonces Dios lo quería usar, lo sacó de allí donde lo estaban perjudicando, porque la mamá y el papá lo que lo estaban destruyendo. Lo sacó de allí, lo metió como esclavo, pero ahí lo procesó y terminó siendo un rey. Terminó teniendo gobierno, teniendo autoridad. Óigame, sin moral no hay autoridad. Muchas veces los procesos por donde Dios nos pasa, las situaciones, las crisis, las tribulaciones, es para formar nuestro carácter. Porque si nosotros no tenemos pruebas y lucha, no vamos a tener nunca madurez ni confianza en Dios. Nos caemos, sí, nos caemos, pero batallando. Y si nos caemos, Dios nos levanta. Aleluya. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que Dios quiere. Porque muchas veces Dios tiene que hacer así con nosotros, sacarnos del núcleo y ponernos solos para que podamos madurar, para que cuando tengamos una situación no llamemos a papi ni a mami, sino que llamemos a Dios. Dios los sacó lejos a Egipto, porque allí lejos de su papá y su mamá, del núcleo de su familia, aleluya, era donde Él los podía procesar. ¿Por qué? Porque allí en su casa no lo hubiera procesado Dios, porque su papá y su mamá no lo hubiera dejado. Se lo hubiera quitado a Dios de la mano. No, ese es mi niño consentido. Y así hay gente que se han atrevido a decir, no, yo soy el hijo consentido de Dios. Eso es falso, nunca acepté eso. Dios no tiene hijos consentidos. Ningún hijo es mejor que otro. Todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos consentidos. Lo que pasa es que como tienen padres alcahuetes, piensan que Dios es igual que ellos. Dios no tiene hijos consentidos. Los hijos consentidos, ninguno sirve. Yo no consigo nunca en mi vida que un muchacho consentido o una muchacha consentida sirva para algo. Generalmente se vuelven parásitos. Entonces, bueno, lo cierto es que este hombre se desarrolló allí, llegó al gobierno, a la silla del gobierno, era el gobernador de Egipto, pero primero pagó un precio en la cárcel. Hay gente que quieren que Dios lo promueva y no están dispuestos a pagar un precio. Óigame, ¿cuál fue el precio que pagó él? Bueno, él lo acusaron de algo que no hizo. Él prefirió ser íntegro y por eso lo mandaron a la cárcel. Y Dios lo defendió y lo honró. Bueno, lo cierto es que se levantó un faraón nuevo después que ellos mueren, que era malo. Y entonces, bueno, comenzó la persecución. ¿Cuál es lo bello de lo que quiero decir? ¿O dónde está el rema de esto? Que no importa que nuestro contexto, quizás nacimos en un hogar de gente esclava, pero Dios nos sacó de allí para sentarnos en el trono del gobierno. Dios, así como hizo con Moisés. Dios vio a ese pobre muchacho navegando solo en ese río. Dios vio ahí, metió la mano, lo rescató. Mira lo que es Dios. Lo sacó de las aguas de la muerte y lo metió en el palacio, le dio un apellido real. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos sacó de la inmundicia y nos dio el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí nació Moisés, tú sabes, ¿no? Pero a la final, Moisés salió al palacio porque él quería ver a sus hermanos los hebreos. Él sabía que esos esclavos eran sus hermanos. Salió a los campos donde estaban los esclavos porque él quería conocer él me quería tener comunión con sus hermanos. Cuando alguien camina con Dios, usted quiere tener comunión con sus hermanos, ir a la iglesia, vamos a hablar o vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Esto es lo que hace Dios, nos da un lugar. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, quiere tener comunión con sus hermanos. Dios operó en ese muchacho desde que estaba en la miseria.
Yo quiero decirte, desde que usted andaba en el mundo haciendo lo malo, Dios estaba con usted. Desde que estaba bebiendo ron, haciendo cosas malas, Dios estaba ahí contigo, cuidándote, porque Dios tenía un plan contigo. Dios nunca pensó en dejarte en el Nilo, dejarte ahí abandonado para que te coma el diablo y te devore. Alabado sea Dios. Dios te rescató para que sirvieras en la casa del Señor y sirvieras a la obra. Ahora vean, terminó huyendo. ¿Cuál fue el delito? Mató a un egipcio. El delito de Moisés, que era un hombre de Dios, es que mató a un egipcio. ¿Quién es un egipcio? Enemigo del pueblo de Dios. ¿Y qué está pasando? Cuando nosotros damos malos testimonios, estamos matando al egipcio. Estamos mandando a ese hombre para el infierno. Que nunca cree en el Señor, porque nosotros, porque aquel me hizo, porque te hizo, por causa de los malos testimonios. Y yo he conocido gente que es muriéndose, no, yo no quiero porque fulano me hizo, porque aquel me hizo, se mueren. Cuidémonos de no matar a nadie con el mal testimonio. Cuando usted vaya a la calle, vaya al supermercado, vaya a la farmacia, vaya a la tienda, vaya donde su familia o un amigo, cuídese para no dar mal testimonio. Gloria a Dios para siempre, alaba a Dios, ¿verdad que sí? Este hombre era el nieto del faraón. Sea el príncipe que sea, puede ser un pastor, puede ser la eminencia, sea quien sea que peque, sea el pastor, sea el apóstol, sea como le dé la gana de llamarse, si pecó tiene que pagar el cuadrante, porque a Dios no se le escapa nada. El heredero del trono, sin embargo, pecó y tuvo que salir al desierto y allí estuvo 40 años preso. Porque no se le cree a la gente que Dios le va a pasar sin vergüenzura. Están equivocados. Dios no alcahuetea sin vergüenzura a nadie. Bueno, lo cierto es que ahí en el desierto conoció a Dios. Conoció a su esposa. Conoció a su suegro. Dios le dio hijos. Pero lo más grande es que conoció a Dios. ¿Tú sabes qué es lo importante del desierto? Que conocemos a Dios. En la prueba conocemos a Dios. También hay otra cosa. Conocemos verdaderamente quiénes son de Dios y quiénes son los verdaderos amigos. Porque en el desierto nadie te visita. Pero cuando estás en el palacio sí te van a visitar. Al desierto yo voy solo. Jesús fue solo al desierto. Pero cuando tú estás en el palacio, todo el mundo quiere estar contigo. Cuando tú estás en la buena, ¿ves? Eso pasó con Salomón. Salomón estaba en el palacio, era un ministerio muy espléndido, millonario, todo era de gloria, y venía gente hasta de Arabia a caminar con él. Querían conocerlo, pero cuando la gente está en el proceso, que está en el desierto, nadie quiere ni siquiera hablarle. Nadie te favorece, nadie te da ni la mano. Y eso es muchas veces bueno. Después que conoció al Señor, Dios lo manda para atrás otra vez. Y él no quería ir, porque él sabía que tenía una cuenta con el gobierno, porque había matado a un tipo y lo estaba buscando la policía. Que él tenía los expedientes, tenía en el tribunal un expediente abierto por un homicidio. Sin embargo, Dios le dijo, no, ve que nadie te va a tocar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios y se arrepiente, Dios lo perdona y los pecados son olvidados. Y si Dios te olvidó tus pecados, no dejes que nadie te los recuerde. Si Dios te perdonó tus pecados, no dejes que nadie más te recuerde lo que tú hiciste, porque lo que tú hiciste ya no existe. Bueno, lo cierto es que este hombre Dios lo usó para sacar al pueblo de la esclavitud, estuvo en el desierto, pero por haber desobedecido a Dios, no pudo entrar en la tierra prometida. Porque Dios le dijo a él que golpeara una roca para sacarle agua al pueblo. No era que le iba a frotar como la lámpara de Aladino. Él tenía que darle un balazo, tenía que darle un fuetazo para que saliera el agua. Así hay gente que la única manera que sirva para Dios es que Dios nos dé un fuetazo. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Que hay lugares donde no están usando la vara de Dios de la corrección, sino que hacen es pasarle la mano como Aladino a la lámpara para que no se vayan, para que no se sientan mal, para que no dejen de diezmar o ofrendar. Aquí nosotros no le pasamos la mano a nadie, esto es una panadería. Aquí nosotros no sobamos a nadie, aquí nosotros hablamos la palabra y el que creyó, creyó, y el que no la creyó, no la creyó. Aquí no estamos sobando piedra, aquí usamos la vara de Dios, que es la corrección del Espíritu, que nos va a llevar al cielo, con la misericordia de Dios, por supuesto. Porque hay gente que piensa que corrección es regañar. Hay alguien que tú le aconsejas algo, hay gente que tú le corriges y se ofende.
Se siente que le insultaste, que me está entendiendo, porque por el orgullo, el ego está vivito, el viejo hombre está vivo, la carne está viva. Cuando la gente vive en la carne, o la carne está viva, el viejo hombre no ha muerto, se ofende por todo. Tú das un mensaje como esto y se va. Bueno, no importa, ya el Señor está a la puerta. Mi trabajo, nosotros lo estamos haciendo, y yo le voy a entregar cuenta a Dios. Bueno, lo cierto es que como él no honró a Dios, porque él le dio unos palos a la roca, pero lo hizo airado, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia dice airado, pero no pequéis. Él pecó. Él dijo, ustedes quieren que yo le dé, que yo le saque agua. Bueno, él no sacó agua, fue Dios. Nosotros usamos la vara en la obediencia, pero el que hace la obra es Dios. El que saca agua de las rocas más duras y más secas se llama Dios. Cuando tú caminas con Dios, la gloria de Dios está contigo, que cualquier roca, la gente más dura que usted consiga, Dios la ablanda. Gloria al Señor. Y Dios sacó el río igual, porque tenía el compromiso, porque Dios habló y Dios cumple. Pero él lo hizo mal. Hay gente que están predicando y Dios está haciendo milagros, y Dios está sanando gente, porque Dios prometió hacerlo. Pero pueda que le pase como a Moisés, que no entren en la tierra prometida. Bueno, entonces lo cierto es que Dios se molestó y le dijo, tú no entrarás en la tierra prometida, porque tú no me honraste delante de los hijos de Israel. Tenemos que honrar a Dios, antes que a los hombres. Ve, versículo 3 dice, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Los campos de Moab es un campo, es una tierra que nació de un pecado. Ese territorio fue fundado por un hombre que nació de un pecado de incesto, porque Lot se acostó con sus dos hijas y las embarazó. Una parió a los moabitas y la otra parió a los amonitas. Amón y Moab, dos enemigos de Dios y del pueblo de Dios hasta hoy. Gloria a Dios para siempre. Amón y Moab. Ahora, ¿por qué esas muchachitas se acostaron con su papá? ¿Tú sabes por qué? Porque salieron de Sodoma y Gomorra y se trajeron de Sodoma y Gomorra aquel espíritu de concupiscencia, de inmoralidad. Y él parece ser que Lot vivía más afuera de la puerta de Sodoma y Gomorra y nunca supervisó a sus hijas. Y por eso salieron de Sodoma y Gomorra, pero salieron contaminadas, salieron arrastradas, llenas del diablo, de concupiscencia y de pecado. Porque en Sodoma y Gomorra, homosexualismo, lesbianismo, violaciones. Mira, querían violar hasta los ángeles. Querían violar a los ángeles. Imagínate tú la condición de Sodoma y Gomorra. Y esas muchachitas salieron de Sodoma y Gomorra contaminadas. De verdad que Lot fracasó. ¿Pero por qué? Porque él dejó el altar de Jehová para irse a vivir en Sodoma y Gomorra. La mujer miró para atrás, se volvió una estatua de sal y se fue al infierno. Las dos hijas se fueron con el papá y se acostaron con él. Dice la Biblia que las hijas le dieron vino a su papá y lo embriagaron. Una noche se acostó con él. Ahora te toca a ti, acuéstate con él. Y la otra también. Porque dijeron, no, es que se acabaron los hombres. Mira, Jehová quemó el pueblo. Pero ¿qué hombres habían ahí? Eran puros homosexuales. Por eso ellos dijeron, no, vamos a acostarnos con mi papá que es un macho. Mira la mente desviada. Entonces, este campo de Moab donde vivía Moisés, este campo de Moab desde donde subió Moisés, era un campo de maldición, de pecado. Tenemos que sacar los pies de los territorios que están bajo maldición, donde hay pecado, donde hay cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué hace uno metido en un colmado, en una discoteca? ¿Qué hace un cristiano metido en un novenario, metido en una cuestión de brujo? ¿Qué hace un cristiano metido en una fiesta changó? O en una fiesta mundana. ¿Qué hace un cristiano metido en una feria o en una fiesta patronal? ¿Tú sabes a quiénes están consagradas esas fiestas? A los ídolos. ¿Qué hace un cristiano metido comiendo chicharrones, comiendo hamburguesas, comiendo hot dog en una feria consagrada a un ídolo? Nosotros no podemos comer nada sacrificado a los ídolos. ¿Oyó? Entonces Dios lo sacó a él de los campos de Moab.
Bueno, mira lo que podemos. ¿Sabe qué significa Moab? Salido de su padre. Pero ¿quién era su padre? Era un patriarca, pero pecó. En otras palabras, ese territorio fue fundado por el pecado de su padre. ¿Quién cometió el pecado? Su padre. O sea, era su papá y era su abuelo a la vez. ¿Qué locura? En Europa se están casando, ya hay ley que el hijo se puede casar con la mamá y el papá con la hija. En Alemania. Y me preguntan después de dónde sale el coronavirus, de dónde sale el SIDA, de dónde salen estas enfermedades mortales. Porque Dios está molesto con las naciones por el pecado. Entonces, de ahí lo sacó Dios, de ese territorio de pecado. Tenemos que salir. Porque Dios es que nos está sacando. Hay lugares donde Dios nos está sacando y no queremos salir. Lot no salió, si los ángeles no lo sacan, no sale. Y así hay mucha gente, hermano, Dios le habla y no sale de ahí. Y Dios le habla por la palabra, óigame. Dios le habla por la palabra y le vuelve a hablar y sigue lo mismo. Lo sacó de los campos de Moab al monte Nebo. Nebo significa elevado, profeta, también significa el que es llamado. Fíjate, de ahí lo sacó Dios para que fuera un profeta, a un llamamiento, a un ministerio. Qué bueno es Dios. Lo primero que significa Nebo es elevado. Elevado significa que fuimos levantados de lo bajo y nos pusieron en alto. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos está levantando del chiquero. O Dios nos levantó del chiquero, de la inmundicia y nos puso en lugares altos. Lo segundo, también Nebo significa profeta. Profeta es aquel que habla inspirado por el Espíritu Santo. Profeta es aquel portador del mensaje de Dios. Un mensaje inspirado por el Espíritu Santo para hacer volver los pueblos a Dios. También significa el que es llamado. O sea, en otras palabras, nadie puede subir a Nebo si no es llamado. Hay gente atrapada en los altares sin que Dios los haya llamado, pastoreando, que profeta, y Dios no los llamó. Y le van a dar cuenta a Dios. Ahora, y le dijo Jehová, esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo. Bueno, ve, dice aquí, lo subió al monte Nebo, y ahí en el monte Nebo lo llevó a la cumbre de Pisga. Pisga significa parte, también significa división. ¿Qué significa división? Separar algo de algo. Dividir significa partir. Dios nos llama para que nos dividamos, para que nos apartemos de lo malo. Tenemos que dividirnos, tenemos que apartarnos, alejarnos de lo malo. Amén. Alejarnos de gente que no conviene. Ok. Y aquí en el versículo 4, yo creo que ahí donde está precisamente lo que yo quiero hablar hoy. Y le dijo Jehová, mira que está hablando, pero tuvo que sacarlo de todas esas cosas malas para poder tener esa relación con él. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. En otras palabras, Dios cuando te prometió algo, Él te lo va a cumplir. Y ya iba a morir. Yo te voy a decir algo. Y le dijo Jehová, esta es la tierra, la que tú estás viendo con tus ojos, fue la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. En otras palabras, aunque tú no me honraste, aunque tú eres infiel, yo permanezco siempre fiel. Y lo que yo le prometí a ustedes lo van a ver con sus propios ojos. ¿Sí? Lo que yo les prometí a ustedes, le quiso decir el Señor, yo se los voy a cumplir y ustedes lo verán con sus propios ojos. Esta fue la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo quiero decirle, nuestra descendencia va a heredar bendiciones. Nuestra descendencia va a heredar bendición y no maldición. Pero la única manera que le hereden es que nosotros salgamos de Moab. La única manera que nosotros salgamos de este chiquero y de que nuestra familia salga adelante es que nosotros seamos fieles a Dios y estemos dispuestos a abandonar a Moab y dividirnos de gente que nos hace daño y de gente que nos perjudica. Y dice el versículo 5, y concluyo con esto, dice,
No, el versículo 4, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. O sea, en otras palabras, yo te estoy permitiendo que la mires desde lejos, pero tú no vas a pisar esa tierra. ¿Por qué? Porque tú no me honraste. Si nosotros no honramos a Dios, no vamos a pisar las calles de oro, ni vamos a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. No vamos a entrar en la presencia de Dios. Y el 5 dice así, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Mira dónde murió. Bendito sea Dios. Yo conozco gente, hermano, que Dios lo ha perdonado, pero mueren en una clínica o un hospital con SIDA. Y Dios lo perdonó, pero murió en la tierra de Moab, donde mueren los moabitas, o en la cárcel. Y Dios lo perdona, pero está en la cárcel. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. O sea, en otra palabra, como Dios dijo, se va a cumplir. Versículo 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Él murió en la presencia de Dios. Qué bonito es morir en la presencia de Dios. Dios mismo hizo un hueco, lo enterró, y nadie sabe dónde él está oculto, dónde él está enterrado. ¿Sabe por qué? Porque si él supiera, la gente dónde está el cuerpo de Moisés, fueran a adorarlo. Y el Dios de Israel no fuera Jehová, sino Moisés. Él mismo lo enterró porque fue el que lo mató. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor. Bet-peor significa casa de abertura. O sea, era una casa que tenía abertura, que estaba abierta. Una casa abierta significa que es una casa que tiene paso y acceso libre. Entonces, el Señor lo enterró ahí en ese lugar, que significa casa de abertura. Ahí lo enterró el Señor. Y lo enterró ahí, porque ahí fue donde él desobedeció al Señor. No, hermano, Dios es delicado, que hay que tenerle cuidado. Mire, hermano, con Dios no se juega. Era Moisés que vio a Dios cara a cara y metió esa burrada. Y cualquiera que oye esto que yo estoy predicando, ¿verdad? Y yo no sé por qué es así, y hace cosas peores. ¿Verdad? Yo he visto a gente, ¿verdad? ¿Y por qué hace eso? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué Judá vendió al Señor? ¿Y por qué David se cayó? ¿Y por qué Pedro se hundió? Todo lo criticamos. Miren, nunca critique a nadie que esté en la Biblia. Tome sus errores como ejemplo para no cometer lo mismo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque es exigente, mira Moisés. Dios cuidando el cuerpo de Moisés. Mire, cuando Dios es el que nos procesa, Él se encarga desde que nos procesa hasta que nos entierra. Oye, y Él murió en el proceso. Hay gente que se van a morir en el proceso porque no han entendido lo que significa la disciplina de Dios. Y murió. Miren, ya Dios te va a ver. Lo enterró, dice la Biblia en el libro de Judas. Satanás disputaba con el ángel de Jehová por el cuerpo de Moisés. Quería el cuerpo de Moisés. ¿Sabe para qué? Para usarlo. Para salir. Oh, mira Moisés, me apareció Moisés allá. ¿Me entiendes? Eso, ¿tú sabes qué hacen los satanistas? Los paleros, cuando van, los paleros, los santeros, los babalaos, los satanistas, cuando van a sacar un cadáver, un esqueleto, un muerto del cementerio, el diablo le dice, no se te ocurra tocar una tumba de un evangélico, porque te mato. Lo primero que le dice el diablo, tiene que informarte primero de quién es la tumba. Satanás le dice, tienes que averiguar primero de quién es la tumba, quién es el que murió. No se te ocurra meterte con un cuerpo, una tumba de un evangélico. ¿Sabe por qué? Porque el Satanás dice, no me quiero meter en problemas con Dios. Gloria a Dios. Ahora mira, ¿de qué murió Moisés? De reumatismo, de osteoporosis, de cáncer en la próstata, del corazón. ¿De qué crees tú que murió Moisés? ¿Tú crees que Moisés murió de coronavirus? ¿O murió de ébola o de sida? Dice que tenía 120 años y nunca perdió su vigor, era un padrote. Él murió sano y dice que nunca se le oscurecieron los ojos, no usaba anteojos.
Ahorita un tipo de 40 años ya no sirve. De 30 años está muriendo. Ya no sirve. Pero este hombre tenía esa fortaleza física. ¿Sabe de dónde? Porque caminó con Dios y miró a Dios cara a cara. Y la Biblia dice que Dios es nuestra fortaleza. Cuando tú caminas con Dios, Dios te mantiene sano. Porque así tú tienes que pelear tu fe. Tú tienes que pelear en tu fe. Tienes que pelear por tu salud. La salud no es que la vamos a buscar. Nuestra sanidad no es algo que... La salud nuestra, nadie me va a dar la salud, ya Cristo me la dio en la cruz del Calvario. Por su llaga fui curado. Isaías 53:5 dice, y por su llaga nosotros fuimos, no es que vamos a hacer, ya fuimos curados. Yo tengo que pelear por eso, porque yo, el Señor, sáname, Señor. Y el Señor me va a decir, bueno, ¿quieres que vuelva a morir por ti? ¿Quieres que vuelva a llenarme de llaga por ti? Yo morí una sola vez para siempre, y por mi llaga tú fuiste curado. Créelo y más nada. Porque si yo no lo creo, Dios no puede hacer nada. Dice, gloria a Dios. Cuando Satanás está peleando por el cuerpo de Moisés, el ángel de Jehová lo defendió. Y si Dios puede cuidar un cuerpo de un hombre de Dios muerto, ¿cómo no nos va a cuidar vivos? Y si a mí me cae una bomba atómica y me desintegro, el día que suene la trompeta, Dios sabe dónde está cada molécula de mi cuerpo, y en un segundo los va a reunir y resucitaré con el Señor. Aleluya. Pero lo que yo te quiero decir, bendito sea el Señor, que si Dios cuidó el cuerpo de Moisés que estaba muerto, ¿cuánto más nos va a cuidarnos a nosotros que estamos vivos? Usted tiene que saber que la sanidad es una herencia que el Señor... La sanidad del cuerpo es un beneficio de la muerte de Jesús y de la resurrección de Cristo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, no permita que nosotros solamente veamos por la fe la tierra prometida, sino que nosotros entremos en las mansiones eternas que tú has preparado para nosotros. Tu palabra dice que tú te fuiste al cielo a preparar morada donde tú estás. Nosotros también estaremos. Tú dices, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Señor, ayúdanos a santificarnos para entrar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, y que nada, Padre mío, nada nos haga declinar, y que nada nos separe de ti. Señor amado, que nosotros podamos, Padre mío, terminar nuestra carrera de pie. No permitas que nada nos separe de ti, y que nosotros terminemos la carrera como dijo Pablo, terminar la carrera hasta el final, guardar la fe y solamente esperar la corona de vida que ha prometido el juez justo, Señor. Gloria a Dios, te adoramos y te bendecimos. Gracias.